Ok, seguimos entonces con el tema de las licencias métricas y además la ley o el tema del acento, ¿verdad? Dentro de la última palabra. Dependiendo de dónde se encuentre el acento, decíamos al final de la clase anterior, así vamos a, si es una palabra esdrújula, vamos a restar una sílaba. Si es una palabra grave o llana, vamos a dejar las sílabas tal y como están. Y si es una palabra aguda, sumaremos una sílaba. Ahora, viendo esto, habiendo visto esto, ya el tema de las sílabas métricas, cómo contarlas, qué licencias tenemos, sinalefa, sinéresis y diéresis, ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto es una, digamos, básicamente es como una norma también, es una regla que hay que seguir, y es la pausa métrica. ¿Cuándo se da la pausa métrica? Por ejemplo, en versos que son muy largos, que tienen sílabas métricas de 14, 15 sílabas métricas, entonces normalmente hay una pausa. Esta pausa, por ejemplo, acá, lo vemos, es un descanso, ¿verdad? Que es obligatorio al final de cada verso. Pero cuando hay un verso muy largo, entonces hay una pausa que se hace a la mitad. Por ejemplo, en un poema común, después de leer el primer verso, hago una pequeña pausa de después de un poema de 8 sílabas métricas, hago una pausa. Pero luego continúo con el siguiente verso. Cuando el verso es muy largo, la pausa la voy a hacer en medio del verso. Entonces, eso es lo que se le conoce como la pausa métrica. Ustedes lo pueden ver aquí, por ejemplo, estos dos versos dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? El escritor lo cuenta como un solo verso, pero como es tan largo que tiene 14 sílabas métricas, entonces vamos a hacer una pausa, porque además hay un signo de interrogación que da lugar a otra oración. Entonces, viene el escritor y dice, bueno, voy a hacer esta pausa métrica entre las dos frases. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Al hacer esa pausa, divido el verso en dos. Estas dos partes en que divido el verso se llaman hemistiquios. Dos mitades, básicamente, hemistiquios. Pero lo que se da de característica aquí es que donde hay un hemistiquio en un verso de sílabas métricas numerosas, no puede haber una sinalefa. Es decir, no voy a poner unir. Supongamos que aquí hubiera una palabra que termina en vocal y aquí otra que comienza en vocal. Si va a una pausa métrica, entonces ahí hay censura, porque es la división entre el hemistiquio 1 y el hemistiquio 2, entre las dos mitades, pues. Entonces, ahí no voy a poder hacer sinalefa. Las puedo hacer antes o en el segundo hemistiquio, pero no en la censura, o es decir, a donde se da la pausa. Eso es la pausa métrica. Es para versos largos. Normalmente podríamos contarlos de 8 sílabas o más, que son los versos de arte mayor. ¿Está claro esto, chicos? Es un detalle bien sencillo en realidad, ¿verdad? ¿Hay preguntas de esto? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Vaya, sigamos. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos acá el tema de la rima. Que la rima es la coincidencia, nos dice ahí el libro, de sonidos en las terminaciones de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Hay dos tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante. ¿Cuándo la rima es asonante? Cuando los sonidos de las últimas letras se repiten, tanto las consonantes como las vocales. Por ejemplo, acá tenemos rima entre codiciado y flagelado, ado, ¿verdad? Las últimas tres letras se repiten, tanto vocales como consonantes. Y tenemos entraña y montaña. Por favor, Alejandra Claros, ¿puedes leer el verso de José Valdés, de El árbol caído, por favor? Se repiten los sonidos tanto de Perdón, las desde cosas. acá, por mi Por vigor. mi, sí, perdón. Por mi vigor y fuerza codiciado, hacha inclemente de su carro mi entraña. La angustia Desgarró de mi mi entraña. tronco, de mi tronco flagelado resonaba por toda la montaña. Okay. Entonces ahí está, en ese verso tenemos rimas consonantes. ¿Por qué son rimas consonantes? Porque después de la última vocal acentuada, todas las letras coinciden, tanto las vocales como las consonantes.
Solo por si acaso, las vocales son la A, la E, la I, la O y la U, ¿verdad? De ahí todas las demás son consonantes. En el caso de que coincidan esas letras, entonces tenemos rimas consonantes. Y la diferencia con la rima asonante es que solo van a coincidir las vocales, aunque las consonantes sean diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos rima asonante entre la palabra callada y solitaria. Vean, coinciden en las últimas dos sílabas las vocales a, después de la última vocal acentuada. Entonces, aquí tenemos que solo coinciden vocales, no coinciden las letras consonantes. Esa es la rima asonante. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Vamos a ver, ahora me va a ayudar a leer este verso. Por favor, si me ayudas a leer el verso. Diego Comandari. Este de acá. Perdón. Se repite, no hay inicio. Yo moriré. Oh, perdón. Ok. Yo moriré y la noche triste, serena y callada. Dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Okay, ahí está. Entonces, la rima aquí es en vocales, cuando es asonante. Y la rima consonante es tanto vocales como consonantes. Básicamente esa es la diferencia entre los tipos de rima. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Otra explicación. Dice, la rima se produce cuando coinciden las últimas letras de algunos versos. Otra vez, a partir de la última vocal acentuada. Vean ahí, rima asonante, solo riman las vocales. Y tenemos este verso. Michelle Padilla, ¿lo puedes leer, por favor? Aquí. Sí, cuando la tarde se puso morada con luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. De luna. Entonces, ¿en qué se consiste la rima aquí? En que la U y la A de difusa se repiten en el cuarto verso en la U y la A de luna. Entonces ahí es una rima asonante. Y noten algo, aquí nos introduce los versos sueltos. ¿Cuáles son los versos sueltos? Aquellos que no coinciden en rima con otros versos. Entonces, por ejemplo, aquí la última palabra puso y aquí llevaba. No riman bajo ninguna circunstancia, ni asonante ni consonante. Entonces a esto se les conoce como versos sueltos, cuando ese verso no rima. ¿Ok? Y vamos a la rima consonante, donde riman vocales y consonantes. Esta es la que más común o fácilmente identificamos. Daniel Alemán, ¿puedes leer, por favor, estos dos versos? En el campo nacen flores y en el alma los amores. Ok, en el campo nacen flores y en el alma los amores. Las últimas letras y vocales y consonantes, ores, riman al final de cada verso. Esa es consonante, ¿verdad? Entonces, cuando no hay, dice, ningún tipo de rima en ninguno de los versos, supongan ustedes que ninguno de estos versos coincidiera en rimas, ni asonante ni consonante, entonces tendríamos un verso libre, un verso libre. Versos sueltos son versos que no riman. Y cuando en todos los versos no hay ninguna rima, entonces son versos libres. Daniela Mengíbar, ¿preguntas? Una pregunta más como para terminar de aclararlo, así. Ajá. Ok. Vaya, entonces hay ciertos poemas que son más como para admirar algo, ¿verdad? Entonces hablan bonito del objeto o de la persona, nunca riman. Entonces esos son versos libres, ¿verdad? Si no hay rima ni asonante ni consonante, son versos libres, exactamente. Si en ninguno de ellos hay rima, son versos libres. Ok. Ajá, exacto. Y si algunos son con rima y otros no tienen rima, ahí tenemos versos sueltos. ¿Ya? Versos sueltos. Bien, muy bien. Ahora, a partir de esto, de la métrica y de la rima y del acento, vamos a pasar ahora a ver diferentes tipos de versos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de rimas. Antes de eso, se me olvidaba esto. Por ejemplo, rima consonante. Dice Félix María Samaniego. Por favor, Génesis Cornejo, ¿puedes leer este párrafo? Esta estrofa, perdón. Esta estrofa. Génesis.
¿No? Ok, vamos a ver. Stephanie Aguilar, ayúdame tú, por favor. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. Esta estrofa de 4 versos. Ok. Aunque panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Ok, entonces ahí tenemos rima consonante. Tanto las vocales como las consonantes coinciden en el verso 1 y 4 y en el verso 2 y 3. ¿Ok? Y ahí tenemos otros ejemplos también de rimas consonantes. Tenemos este otro de Garcilaso de la Vega. En tanto no te ofenda ni te harte, tratar del campo y soledad que amaste, ni desdeñes acuesta inculta parte de mi estilo que en algo ya estimaste. Entonces aquí vemos que arte y arte en el verso 1 y 3 coinciden, son una rima consonante, y aste coinciden en el verso 2 y 4. Entonces aquí tendríamos una clave A, B, y en el anterior tendríamos una clave A, B, B, A. Ya vamos a ver esas combinaciones de rimas también un poquito más adelante. Solo se los anticipo ahí. Y luego tenemos rimas asonantes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos un verso suelto, al llegar la medianoche y romper el llanto del niño, y el establo se hizo vivo. En el verso 2 y 3 hay rima asonante porque las últimas 2 vocales coinciden, y o en ambas partes. ¿Ok? Son ejemplos, nada más. Aquí tenemos otro de rima asonante. En donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habita el olvido, ahí estará mi tumba. Entonces, en el verso 2 y 4 tenemos U y A como las vocales que coinciden. Entonces es una rima asonante, y el verso 1 y 3 serían versos sueltos. ¿Ok? Vamos a las actividades del libro. Dice, analiza los elementos fónicos del poema. En primer lugar, rodea las sinalefas y subraya las diéresis. A ver, busquemos sinalefas. ¿Se acuerdan que les dije que la diéresis se caracterizaba porque se ponían 2 puntitos sobre la letra? Entonces, ¿a dónde están aquí las sinalefas y las diéresis? Por favor, si me lo pueden escribir en el chat. Comencemos con la primera, sinalefa. ¿Dónde encuentran ustedes sinalefas? Ok, en el tercer verso encontramos qué huellas. Entonces ahí unimos. ¿Ya? Unimos, aunque está una H ahí, pero la unimos porque en el sonido pues solo suenan las vocales, la E y la U. Ahí hay una sinalefa. Muy bien. ¿A dónde hay una diéresis? Diéresis, la palabra cruel. Muy bien, en la palabra cruel. Muy bien, excelente. Ahora nos dice, marca los versos que no riman. ¿Cuáles serían versos que no riman? Numérenlos. Los 2 primeros. El verso 1, el verso 2. El 6 y el 7. El 6 y el 7, maldito y parte, tampoco riman, muy bien. ¿Qué otros? Bendito y parte. Ok. El 8 y el 9. Vaya, miren, hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, el verso donde dice, pues contra un tal ejército maldito, ahí termina en hito, ¿verdad? Pero si ustedes se van al siguiente verso, si tu nombre es bendito, ahí hay una rima. No van seguidas, pero hay rima. Y el verso dice, ¿cuál pobre y desamparado será parte? Al final, el último verso dice, María no se muestra por mi parte. Entonces ahí sí hay rima. Y una, en el verso 5, rima con ninguna y con luna. Entonces, básicamente que los últimos versos que no riman son el 1 y el 2, vestida y coronada.
De ahí todos encuentran rima. El 3, 4 y 5 riman. El 6 y el 8 riman. Y el 9 y el 10 riman. Así que solo sería el 1 y el 2 que no riman. Ahora, ¿cuántas sílabas métricas hay en el primer verso? A ver, contémoslas. ¿Cuántas sílabas métricas y cuántas sílabas gramaticales? En el primer verso, Virgen del Sol vestida. ¿Cuántas sílabas métricas y cuántas gramaticales hay? Gramaticales creo que son 7. Ah, muy bien. ¿Y métricas? Mister, ¿me puede repetir otra vez qué eran las métricas, por favor? Que se me olvidó. Son las sílabas métricas son aquellas que en las que el poeta divide cada verso. Entonces, normalmente se sigue la regla de la sílaba gramatical, pero a veces se utilizan licencias como la sinalefa, la diéresis y la siniéresis. En este caso, ¿encuentran ustedes alguna licencia que el poeta pueda ocupar? ¿Hay diéresis, siniéresis, diéresis? No, ¿verdad? No hay nada. Entonces, ¿cuántas sílabas métricas tenemos ahí? 7. Ok. ¿Y qué hay de la ley del acento? ¿Hay una palabra aguda o una palabra esdrújula ahí en la última? ¿Vestida? Es una grave. Vestida. Es una palabra grave, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando la última palabra es grave? Le sumamos 1. Una sílaba. No, solo se cuentan las sílabas. Cuando es grave se deja tal como está. Cuando es aguda se le suma y cuando es esdrújula se le resta. Recuerden eso, ¿ok? ¿Estamos? Entonces hay 7 sílabas gramaticales y 7 sílabas métricas. Veamos en el segundo verso, ¿cuántas hay? Creo que gramaticales hay 11. Muy bien, gramaticales hay 11. Muy bien, Fernanda Bou, hay 11. ¿Y cuántas métricas? 11 porque terminan en una palabra grave. También son 11 porque termina en una palabra grave y además no hay licencias métricas que yo quiera tomar en cuenta en este momento. Así que, muy bien, 11. Excelente. Vamos a ver. Analicemos el verso 6. El verso 6. Donde dice, pues, contra un tal ejército maldito. ¿Cuántas sílabas gramaticales hay y cuántas sílabas métricas hay? Gramaticales hay 11 y métricas hay 10 por ¿cómo se llama eso? ¿Qué güey? Veamos, ¿cuántas gramaticales hay? Hay 11. Gramaticales son... Son 12. Son 12, creo yo. Exacto. Vean, 12. Vean, Y... pues es una sola, contra, vamos 3, 1, 4, tal 5, 6, 7, si 8, 9, mal 10, di 11, 12. 12 sílabas gramaticales. Muy bien. Pero ¿cuántas sílabas métricas hay? Hay una tilde en ejército. Entonces, sí, pero es como no es la última palabra, no nos afecta. Tiene que ser en la última palabra. Ok, pero no le restamos en ese caso. No, es que tiene que ser en la última palabra que hacemos ese análisis. Ok. Y maldito es una palabra grave. Entonces no le vamos a sumar ni restar. Lo que vamos a ocupar aquí es la sinalefa en contra un. Miren, aquí unimos en sinalefa contra un. Entonces, si hago sinalefa en contra un, ¿cuántas sílabas métricas me quedan? 11, creo yo. 11, muy bien. Excelente. A los que lo están escribiendo en el chat, igual, es 11 sílabas métricas. Muy bien. Ahí pueden seguir ustedes haciendo los demás ejercicios para que les quede también el registro, ¿verdad? Vamos a ver. Pasemos a la página siguiente, página 152 ahí en su libro. Ahí nos pone un poema de Antonio Machado. Vamos a ir respondiendo a estas preguntas. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Lo
Recuerden, pueden ponerlo en el chat o pueden ponerlo o decirlo en el micrófono, no hay problema. 4 estrofas, muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso? Noten que todos los versos de este poema tienen la misma cantidad de sílabas. ¿Cuántas tiene cada verso? No, no son 16. Vaya, le voy a dar una clave. En la primera solo vamos a hacer una sinalefa en he encontrado. Ahí hay una sinalefa, en. De ahí, ¿cuántas sílabas tiene? Mister, ¿qué página era? Perdón, es que se me perdió la página. Página 152. En la primera estrofa. En el primer verso, por ejemplo, perdón. ¿Cuántas le salieron ahí? Vamos a ver, contémoslo bien. Dice en una, la 2, pla 3, ya 4, en 5, con 6, tra 7, do 8, un 9, K 10, ra 11, col 12, D 13, oro 14. ¿Cuántas salen? 14, muy bien, 14. Solo vamos a hacer sinalefa en. Ahora en las demás, en todos los demás versos, si ustedes lo cuentan, encontrarán 14 sílabas. ¿Y qué tipo de rima es? ¿Es consonante o es asonante? Vean, en la primera estrofa, la última palabra del primer verso es oro y la última del cuarto verso es toro. Y en los dos de en medio dice finas y divinas. Entonces, ¿coinciden vocales y consonantes? Si coinciden, entonces, ¿qué tipo de rima es? Una rima consonante. Muy bien. En todos los versos, si ustedes se fijan, se sigue ese patrón. Una rima consonante, excepto en los últimos 2 estrofas, que son 3 versos. En el caso, por ejemplo, del tercer párrafo, de la tercera estrofa, perdón, el último verso es un verso suelto. Lo mismo pasa en la última estrofa, el último párrafo es un verso suelto. ¿Qué versos riman en los 2 primeros cuartetos? El 1 y el 4 y el 2 con el 3. ¿Sí? ¿Terminamos ahí? ¿Qué tipo de rima era? ¿Qué tipo de rima es? ¿Es consonante o es asonante? ¿Coinciden las vocales y las consonantes o solo las vocales? ¿Qué tipo de rima es? Consonantes también. Son consonantes, entonces una rima consonante, exacto. Tipo de rima consonante. Y en los tercetos, que son las últimas 2 estrofas, ¿qué versos riman? Las últimas 2 estrofas. ¿Riman los versos? No. No podemos mezclar estrofas. Solo los de la misma estrofa. ¿Qué versos riman? El 1 y el 2 de cada estrofa. Muy bien. El 1 con el 2 de cada estrofa. Ok. La última nos dice, ¿qué metaplasmo se ha utilizado en la primera estrofa? Cuando unimos he encontrado. ¿Qué metaplasmo usamos? Sinalefa. Sinalefa. Muy bien. Excelente, Urias. Sinalefa. Y esos últimos 3 no lo vamos a ver ahorita porque ahí nos preguntan en la última pregunta nos dice qué combinación de estrofas tiene un soneto. Pero eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que estas últimas 3 las dejamos así y pasamos a lo siguiente. Ahí estamos en la página 153. Vamos a ver las clases de versos clásicos. Esto está bien fácil, chicos. Es bien sencillo. Solamente que le tienen que poner atención y recuerden que a partir de aquí ustedes van a hacer su tarea. Van a escoger una clase de verso clásico y van a escribir su propio poema.
La primera clase de verso clásico, bueno, hay dos tipos de versos. Hay uno de arte mayor y hay otro de arte menor. Todos los versos de arte menor son aquellos que llevan 8 sílabas métricas o menos. Hasta 2 sílabas, ¿verdad? De 2 sílabas en adelante es un verso de arte menor, hasta 8. Y de 9 sílabas métricas hasta 14 sílabas métricas es un verso de arte mayor. Y dependiendo del número de versos que tenga, dependiendo del número de sílabas que tenga el verso, así se le va a conocer. Si tiene solo 2 sílabas, va a ser un bisílabo. Si tiene 3, trisílabo. Si tiene 4, tetrasílabo. Y así vamos a ir sumando. Ya si tiene 14 sílabas, un verso, entonces le vamos a conocer como el verso alejandrino. ¿Verdad? El verso alejandrino, quizás porque es el más ancho. Bueno, pero es el de 14 sílabas, ¿verdad? El verso alejandrino. ¿Ok? Entonces, solo esta diferencia. No olviden, hasta 8 sílabas métricas en un verso es arte menor. Y de 9 hasta 14 es arte mayor. ¿Por qué mayor o menor? Porque uno es mejor que el otro. No, simplemente es por la cantidad. Solamente por eso. ¿Ok? Ahora, el primer tipo de verso, o tipo de composición es el soneto. Cuando hablamos de un soneto, chicos, estamos hablando de un poema que va a cumplir siempre con estas características. Va a tener por todos 14 versos. Miren, aquí está. Son 14. Si los cuentan. Ajá. Aquí sí, esto es bien clave. ¿Por qué hay diferentes tipos de composiciones de versos? Ahí es a donde está la clave para diferenciar de qué tipo de poema es. En este caso, estamos hablando de versos clásicos. El primero es un soneto. O sea, un soneto solamente puede llevar esta estructura, tener 14 versos, ustedes lo pueden contar aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el último llegar a 14. 2 cuartetos, que son los primeros de arriba, miren, cuartetos es la estrofa, que tiene 4 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿ya? Las primeras 2 son de 4 versos y las últimas 2 son de 3 versos. Y además, todos los versos van a ser de 11 sílabas métricas, toditos los versos, 11 sílabas métricas. Al contarlo aquí, le va a dar 11. Al contar el segundo, le va a dar 11. Al contar el tercero, le va a dar 11. Por supuesto, aquí van a usar licencias métricas, la ley del acento, etc. Pero, además, otra clave aquí con el soneto es que su rima siempre va a tener esta clave. A, B, B, A en los cuartetos y C, D, C en el terceto, en el primer terceto, y D, C, D en el segundo terceto. ¿Qué significa estas letras? Bueno, violante rima con delante, el 1 con el 4, y los 2 del centro. Aprieto, soneto, riman, ¿verdad? El 2 con el 3. Entonces, esta forma, esta estructura, siempre la va a tener un soneto, tanto en sus versos, en su tipo de estrofas, en las sílabas métricas y en la rima, en el tipo de rima. Por supuesto que va a ser consonante. Siempre va a ser rima consonante. En este caso, y si en el primer verso, digamos que a mí me salieron 16 sílabas, entonces ahí tendríamos un soneto. No, ya no. Ya sería otro tipo de poema, pero ya no sería un soneto. La ley, la regla es que para que sea soneto, tiene que llevar esta estructura. ¿Sí? Este es el primer tipo. Leamos la primera estrofa de este soneto, por favor. Fernanda Bou, ¿me puedes ayudar a leerla, porfa? Sí. La que está en la pantalla. Aquí. Ok. Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es un soneto. Burlando van los 3 delante. Ok, esto es un soneto de un soneto, ¿verdad? Un soneto que trata acerca de un escritor que está haciendo un soneto. Ese es su chiste, digámoslo así, ¿verdad? Su gracia en este poema. Muy bien, gracias, Bob. Muy bien. Entonces, ¿está claro el soneto? ¿Preguntas acerca del soneto? ¿Dudas? No, mister. Ok, entonces, ¿este es un verso de arte mayor o de arte menor? ¿Qué creen ustedes? Mayor. ¿Arte mayor o arte menor? Arte mayor. Mayor. Es arte mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es arte mayor? Porque tiene más
De 9 sílabas métricas, en este caso 11 específicamente. Muy bien. Ahora, el soneto tiene un hermanito menor, se le llama sonetillo, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el soneto y el sonetillo? Bueno, que el sonetillo es de arte menor. El sonetillo tiene de 8 sílabas métricas hacia abajo. Siempre son 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos, y puede ir de 3 sílabas métricas hasta 8 sílabas métricas. Eso puede ser el sonetillo. Y de ahí, pues casi que la misma estructura. Si ustedes se fijan, A, B, B, A. Y cuando es de arte menor, aquí y se va a identificar la minúscula, ¿verdad? Aquí se da cuenta que es minúscula, que es de arte menor, porque no es 8A mayúscula como en el soneto. Miren, era 11, perdón, A mayúscula, es de arte mayor. Pero en este caso el sonetillo, como tiene hasta 8 sílabas métricas, entre 3, de 3 a 8 sílabas métricas, entonces es un arte menor. Por eso coloco la A minúscula. Y luego sigue las mismas reglas, ¿verdad? C de C, E de E, ¿verdad? Ahí la misma regla va a seguir lo que es el sonetillo, solamente que es de arte menor. ¿Sí? ¿Está claro? Ustedes pueden escribir un soneto para su tarea o pueden escribir un sonetillo, pero también ustedes pueden escribir una lira. ¿Y qué es una lira? Bueno, una lira básicamente es una composición que consta de 2 estrofas de 5 versos. 2 estrofas de 5 versos. Y cada estrofa va a llevar 3 heptasílabos y 2 endecasílabos. En otras palabras, una lira lleva 3 versos que tienen 7 sílabas métricas y 2 versos que tienen 11 sílabas métricas. Dicho también en otras palabras, 3 versos de arte menor de 7 sílabas métricas y 2 versos de arte mayor de 11 sílabas métricas. Y su rima es consonante. Su rima es consonante. ¿Ok? Pero termina pareado. ¿En qué sentido termina pareado? Que la rima del verso 4 va a coincidir con la del 5. ¿Vean? Viento y movimiento. También coincide con momento. Entonces, rima 2, 4 y 5. Y aquí rima 1 y 3. Lira con ira. En esta canción 5 de Garcilaso de la Vega dice: si de mí baja lira, tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. Entonces, esto es una lira. Son 3 versos de arte menor de 7 sílabas métricas y 2 versos de arte mayor de 11 sílabas métricas. Luego, eso es la lira. ¿Preguntas con la lira? Noten bien a dónde va la rima, ¿verdad? Rima, en este caso, consonante en el 2, en el 4 y en el 5. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Una duda con respecto a la tarea. Dígame. Tenemos que especificarle en la misma tarea, en la misma página donde lo vamos a hacer, ¿Sí? de qué clase es el poema. Exacto. ¿Qué tipo de composición es el verso? Exacto. Me tienen que poner ahí. Mister escribió una lira, ¿verdad? O Así lira. en un apartado del cuaderno o en un mensaje, se lo vamos a poner. Sí, en la tarea. Ahí, por ejemplo, puedes poner lira, 2 puntos. Las aventuras de Mariana, el título, ¿verdad? Y de ahí van los 3 versos de arte menor y los 2 versos de arte mayor. Y ahí está tu lira. Me tienen que poner ahí qué tipo de composición usaron. Hemos visto soneto, sonetillo y lira, pero también tenemos una más, la silva. La silva es una composición originalmente italiana que consiste en una serie limitada de versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante. Se pueden dejar versos sueltos de vez en cuando dentro de la silva. Y los versos heptasílabos y endecasílabos pueden alternarse o organizarse como ustedes quieran. En pocas palabras, ¿qué es la silva? Bueno, es un poema que va a tener 2 tipos de versos, de 7 sílabas métricas y de 11 sílabas métricas, y no importa cómo se ordenen. Esa es la silva, básicamente. Noten la lira. La lira sí tiene un orden. ¿Vean? 3 heptasílabos, 2 endecasílabos. Pero en el caso de la silva, no.
pueden ser, usted puede escribir 30 versos e irlos intercalando. Uno de 7, uno de 11, uno de 7 y uno de 11, uno de 7 y uno de 11. Y ahí va, ¿verdad? Ahí va haciendo su silba. ¿Ok? Y su rima es consonante. Recuerden eso, ¿verdad? Con rima consonante. ¿Listo? Y luego tenemos la silba. Esa es la silba. Luego tenemos el romance. ¿Qué es el romance? Bueno, una composición española que presenta un número indeterminado de versos, no importa cuántos versos tenga, pero son octasílabos, con rima asonante en los versos pares y sueltos en los impares. La principal característica aquí es primero que son de 8 sílabas métricas. La segunda es que todos los versos pares, el 2, el 4, el 6 y el 8, van a llevar rimas asonantes, es decir, que sus vocales van a coincidir. Miren aquí como el ejemplo, nardos y mirando, la A y la O de estas últimas vocales de estas dos palabras coinciden, por eso es una rima asonante. Entonces, en todos los versos pares va a llevar rima asonante. Y en los impares son versos sueltos, es decir, no importa que no lleve rima. Ese es el romance. ¿Cuántos versos pueden ser aquí? Los que ustedes quieran, no importa, siempre que sean de 8 sílabas métricas y que los pares sean rima asonante. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Bueno, luego tenemos las clases de estrofa. ¿Qué clases de estrofa tenemos? Básicamente tenemos la redondilla, que son 4 versos octasílabos con rima consonante. ¿Verdad? Esto en su tarea no es necesario tocarlo, solamente el tipo de verso. Recuerden, el verso es la oración o la frase. La estrofa es la unión de esa frase. Para que nos quede ya visto, pues la redondilla es una estrofa de 4 versos octasílabos. Aquí pueden ver, 4 versos, todos de 8 sílabas. ¿Ah? Y así van también las rimas. Vean, A, B, B, A y C, D, D, C. O sea que el primero y el cuarto riman y el segundo y el tercero también, entre ellos. Luego tenemos el ovillejo, que también es otra estrofa, otro tipo de estrofa, que en este caso consta de 10 versos de arte menor en rima consonante y los 6 primeros en formato de 3 pareados. Es decir, aquí ustedes pueden ver la secuencia, ¿verdad? A, B, B, C, C. Ese es el 3 pareados. Y los últimos, ¿verdad? C, D, D, C. Ese es otro tipo de estrofa. Y la última que tenemos aquí es la décima, que básicamente es una estrofa que tiene versos octasílabos con rima consonante, distribuidos en 2 redondillas unidas por 2 versos de enlace. 4 tenemos aquí A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Entonces, los versos de enlace son los 2 del centro. Y eso sería una décima. Son tipos de estrofa, ¿verdad? Para su tarea no necesitamos considerar eso, sino únicamente 3 versos. Okay. Bueno, chicos, nos quedamos hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, mister. Como 500. Sí, vaya, para el poema que tenemos que hacer, tenemos que poner el tipo que estamos usando, ¿verdad? El tipo de verso. Ajá, el tipo de verso. Y vamos a marcar digamos, cuántas consonantes hay, si vamos a hacer sinaleja o algo así, lo tenemos que poner. ¿Cuántas métricas tiene? Y la le van a poner ahí también qué tipo de rima tiene, consonante y asonante, dependiendo del poema, qué tipo de verso que ustedes escojan. Ok, dice. Y tiene que ser muy largo. Escríbanme al WhatsApp. Yo voy a estar ahí atendiéndoles a cada uno, dependiendo de qué tipo de verso ustedes escojan, así pueden surgir diferentes dudas. Escríbanme y yo les voy a estar dando ahí el seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mister. Gracias. Sí, mister. Gracias. Los dejo porque voy al despacho. Hasta luego, chicos. Gracias, mister. Adiós, mister.